tratar de bueno, vamos a condensar una información gigantesca de inmunología o patología de enfermedades parasitarias, habiendo tantos parásitos y tantos estudios hechos. Bueno, o sea que lo que es una abrebocas, pero sí volverle a enfatizar lo que ustedes han cursado una asignatura que es importantísima a nivel mundial. Fíjense, solamente en malaria se produce, para que sepan la importancia, 249 millones de casos. No tiene nada que ver con los datos de COVID, estoy hablando todos los años. O sea que venimos desde hace más de 50 años produciéndose cientos de millones de casos de malaria. Una mortalidad actual cercana al millón de muertes al año. Entonces, esto no tiene nada que ver con COVID. Es 1000 veces más importante en términos del impacto sobre. Y bueno, si metemos otro, la glifosomiasis, 200 millones. Acariasis, 1300 millones. Estamos hablando de infecciones y enfermedades sumamente importantes y ampliamente distribuidas a nivel mundial. Y en nuestro medio, en el medio tropical, no es que la persona está infectada con un agente parasitario. No, es que lo habitual es la coinfección. Nosotros agarramos aquí ya por lo menos la mitad de ustedes deben tener la serología positiva para toxoplasmosis. Están infectados con toxoplasma, por lo menos la mitad de los que estamos aquí. ¿Okay? Y si hacemos un examen de ese, seguro que algún parásito va a aparecer. Entonces estamos hablando de algo muy frecuente y estos son agentes que además tienen la propiedad de inmunomodular la respuesta inmune y que afectan otras cosas, más de afectar a uno la infección, sino que afectan en la respuesta a las vacunas, enfermedades que inducen baja respuesta a las vacunas, el caso de glifosomiasis. Y aquí tienen de lo que vemos en los mineros que tienen infección múltiple de malaria, falciparum y viva. Este paciente, leishmaniasis tegumentaria, lesiones activas y lesiones pasadas. Tenía tuberculosis pulmonar, micosis mundial. Si la vemos, si la licenciada Rosa le hace un examen de ese, seguro que lo que tiene es una fauna tremenda. Entonces ahí tenemos una persona que está siendo invadida por múltiples agentes causales. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? La relación parásito-hospedero. Acuérdense, una relación de dependencia. En el caso del parasitismo es patológica para nosotros. Cuando hay comensalismo, los dos se benefician o no hay ataque. Claro que los parásitos tienden a ir hacia los comensalismos porque no les interesa matar a su hospedero, porque si no se está suicidando si mata a su hospedero. Entonces, la evolución de muchos de ellos es ir más hacia el comensalismo. Vamos a ver cómo la respuesta inmunológica en el caso de los parásitos hay particularidades que lo diferencian de infecciones virales y bacterianas. Vamos a ver los mecanismos de defensa antiparasitales, inmunidad innata, antivida, algunos ejemplos, eventos inmunopatológicos, finalmente mecanismos de evasión parasitaria. ¿Qué cosas son particulares en relación a los parásitos? Una alta prevalencia. Se estima que el 90% de la comunidad tiene algún parásito. Alguna especie, y al menos el 50% de alguna especie mismo. Predominio de infección sobre enfermedad, lo que estamos hablando. Baja letalidad en la mayor parte de los casos, porque yo he evolucionado. Evolución crónica, larga sobrevida. La esquistosoma, cada gusanito, en promedio vive lo menos de 5 años cada gusano, pero llega a vivir más de 30 años cada gusano, poniendo alrededor de 200 huevos por día. Estamos hablando de una evolución crónica. Una compleja y eficiente mecanismo de observación, lo vamos a ver, tienen todos el PhD y un postdoctorado en inmunología, variedad de hábitats intra y extracorporales. Pueden vivir en el medio ambiente, pueden parasitar, pueden vivir en la sangre, pueden vivir en el tubo digestivo, se adaptan a distintos territorios, vamos a decir, ecosistemas.
El tamaño es muy variable, desde pequeñitos de una micra, que es la séptima parte de un glóbulo rojo, hasta grandes, que estamos hablando de metros, las tenias, metros. O el quiste datídico puede tener el tamaño de un balón de básquet. Imagínense la carga antigénica que hay ahí. Eso significa también mucha exposición a muchos antígenos, a una gran cantidad de botes. Y hay inmunomodulación, por supuesto. Diferentes estadios evolutivos, entran en un estadio y después van cambiando, y van cambiando no solamente su forma, sino que van cambiando su constitución, como es distinto un esporozoito que entra de plasmodium a después la fase eritrocítica, es distinto una cercaria que entra en el citosoma y después los adultos y los estadios intermedios. Y eso significa que el sistema inmune no se enfrenta a un estadio, se enfrenta como si fueran parásitos distintos. Y entonces tiene que montar una respuesta inmune contra todos esos estadios. La plasticidad genética, sobre todo lo que tiene reproducción sexual, por lo tanto se transmiten rasgos de resistencia a los medicamentos, resistencia también a la respuesta inmune. Aquí hay la importancia de la IgE en los mecanismos de defensa, sobre todo estamos hablando de los helmintos, los eosinófilos y plaquetas, que son células que intervienen en los mecanismos de defensa. Toda esa inmunología ha sido descubierta a través de estudiar la respuesta inmune en los parásitos. No sabíamos que las plaquetas tenían capacidad efectora más allá de trabajar, de funcionar en los sistemas de coagulación. Pues no, ellos participan también en los sistemas de defensa. Y el papel de los eosinófilos y la IgE, que creíamos que solamente era alergia. El potencial de reproductivo es inmenso. Los plasmodium se multiplican por 36 cada 48 horas. Pues si usted tiene 1 millón, en 48 horas tiene 36 millones y multiplica 36 millones ahora por 36. O Ascaris, 200.000 huevos por día, imagínense la capacidad reproductiva que tiene. Y muchos están vinculados o también infectan a los animales silvestres, a las mascotas, y por lo tanto, y lo vimos en malaria, cómo estamos viviendo un proceso de salto de especies, y donde teníamos 4 especies que afectaban al hombre y hoy en día 8, y vienen varias especies de plasmodium adicionales a las 4 que afectan. O sea que son organismos con una gran plasticidad. Entonces, el primer concepto, los agentes parasitarios, por su diversidad y complejidad, tienen particularidad que los hace distintos al resto de los agentes infecciosos. Un mismo agente causal tiene diferentes estadios con composiciones antigénicas diferentes y se adaptan rápidamente a diferentes medios, tejidos y hospederos. El virus que nos acaba de producir la pandemia tiene un solo estadio. Nosotros nos exponemos a un solo agente, además con una composición antigénica muy sencilla. ¿Ustedes se acuerdan que tiene la proteína M, que tiene la proteína N, que tiene el spike y tiene una proteína de constitución? 4 o 5 antígenos. Estamos hablando plasmodium, estamos hablando de un organismo de una micra que tiene 5.400 distintos antígenos. Estamos hablando por eso que desarrollar vacunas, no como se desarrolló para COVID, que desarrollamos vacunas en un año, distintas vacunas. Y no tenemos todavía buenas vacunas, aunque hay mucha propaganda con respecto a las vacunas contra la malaria, que ya yo las mencioné en la clase anterior de malaria. Recuérdense los distintos protozoarios, o sea, a los amibas, flagelados, apicomplexes ciliados, repaso de parasitología, las amibas viviendo en el hábitat luminal, en el intestino, pero ya atacando la mucosa, o sea que organismos que se adaptan a vivir
habíamos visto los ciclos, cómo son ciclos donde una larva de tercer estadio penetra en la piel, pero es capaz de pasar por pulmón, ser deglutida, ir mudando e ir adaptándose a los distintos medios, porque tiene que adaptarse a vivir en la tierra, adaptarse ahora de ir por la sangre, adaptarse a la vía pulmonar y después adaptarse finalmente en el intestino. Eso significa una complejidad en términos de sus sistemas enzimáticos para aguantar estos cambios de temperatura, cambios de osmolaridad y de nutrientes. Por eso estamos hablando de organismos sumamente complejos. Que entonces, para poder hacer eso, tiene que tener una cantidad de enzimas distintas, le llamamos isómeros, para poder vivir en un caracol, vivir en el agua y ahora adaptarse a vivir en el torrente circulatorio. Eso significa organismos sumamente complejos y por eso están con nosotros desde hace miles de años. Y bueno, después tenemos los artrópodos como agentes causales y también como vectores. Entonces, lo primero, inmunidad. Tenemos la inmunidad innata, que ustedes saben que son las barreras fisiológicas, la piel. Cuando perdemos el estrato córneo de la piel, sabe todas las infecciones que vamos a sufrir, ya que la piel no solamente es una barrera mecánica, sino que hay una cantidad de componentes en la piel de ácidos grasos que permite evitar y disminuir la presencia de ciertos agentes bacterianos. Tenemos todo lo que es la entrada de microorganismos, por ejemplo, a través del tubo digestivo, que se encuentran con una cantidad de enzimas, lisocimas, saliva. Después tienen que pasar por el estómago, donde hay un pH ácido, y de repente salta al intestino, donde el pH es alcalino. Esos cambios brutales de pH hace que muchos organismos mueran, entre ellos bacterias y virus, y después la flora bacteriana, que también la flora bacteriana juega un papel muy importante también protegiendo. Las bacterias también producen antibióticos. Escherichia coli produce colicina, o sea que ellos matan a las otras bacterias que eventualmente. También el bacilo Darlene a nivel de la vejiga. Entonces, todo esto son parte de los elementos de la inmunidad innata. Pero además de la barrera fisiológica, tenemos factores séricos, como son las hormonas. Las hormonas protegen en el caso de la amibiasis extraintestinal. Los estrógenos no son bien conocidos porque protegen, y la relación hombre-mujer es que hay 10 veces más hombres con el mal llamado absceso hepático amibiano que mujeres. Y entonces, ya que hay factores hormonales que protegen, y lo contrario también ocurre. El complemento, por la vía alterna, protege contra una gran cantidad de parásitos. Las lipoproteínas de alta densidad que están en la circulación. Las aves nos infectan con Trypanosoma cruzi porque tienen unas lipoproteínas de alta de APO1 que les mata a los parásitos si uno le llega a inyectar Trypanosoma cruzi a las aves. Y las citoquinas que normalmente se están produciendo son capaces, no son específicas, son capaces de matar organismos. Las células, tenemos sin que el sistema inmune, la inmunidad adquirida participe, tiene capacidad de fagocitar cualquier organismo y destruirlo. Y habíamos visto la susceptibilidad de ciertos personas, sobre todo del continente africano, que no expresan el grupo DOFI, no se infectan con Plasmodium viva, o si son o tienen taras genéticas desde el punto de vista de las hemoglobinopatías, como habíamos visto, la anemia de células falciformes, son bastante resistentes a la infección por malaria en una población que fue seleccionada, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato de hidrógeno. O sea, como ven, hay una serie de factores de la inmunidad innata que nos protegen contra las infecciones parasitarias, y eso lo vemos también con la edad, como cuando hacemos estudios de prevalencia, por ejemplo en áreas con esquistosomial, vemos que hay un pico y posteriormente se va adquiriendo una inmunidad que va protegiendo en el lapso de los años, donde está parte de la inmunidad innata
donde hay factores hormonales como la inmunidad adquirida. Y por supuesto, todo lo que es el papel de células como las células dendríticas, que son claves en el reconocimiento de la entrada de cualquier patógeno, sea una bacteria, virus o parásitos, en donde ellos tienen receptor, los llamados receptores TOL, que reconocen ciertas secuencias, entre ellos ácidos nucleicos, los activan y empiezan a producir citoquinas como interleuquina 12, que activa las células NK, producir interferón, gamma, y eso ya activa todas las células fagocíticas. Y eso no son mecanismos específicos, se disparan simplemente ya que ellas reconocen ciertas secuencias que activan a las células dendríticas. Bueno, esto es destacando de nuevo lo que es la drepanocitosis y cómo la población del África se modificó su genoma, porque la persistencia de la carga parasitaria con Plasmodium llevó a que se fueron seleccionando las poblaciones resistentes que tenían esta tara genética, que es la drepanocitosis, que nomás que el cambio de ácido glutámico por valina, por este aminoácido, eso hace que la hemoglobina, cuando baja la concentración de oxígeno, adquiera, se deforme y estos glóbulos rojos se transformen en unos glóbulos rojos que tienen dificultad para pasar por los capilares. Entonces, los parásitos han modificado el genoma, en el caso del África, igualito que seleccionaron a la población que tienen deficiencia en glucosa 6-fosfato de hidrogenasa. Eso tiene implicaciones porque hay una serie de medicamentos antibióticos como las sulfas. Estos pacientes que tienen deficiencia de estas enzimas hacen hemólisis masiva. O sea, y algunas de las drogas que se utilizan en tuberculosis producen hemólisis en los pacientes que tienen esas deficiencias procedentes del ácido. Entonces, la inmunidad innata es muy importante, cada día se le da más importancia a la inmunidad innata en términos de protección, no solamente contra los agentes parasitarios. Y con respecto a la inmunidad adquirida, tenemos la llamada una división, vamos a decir, artificial, porque ellos están siempre integrados en la inmunidad humoral y la inmunidad celular, pero desde el punto de vista didáctico la tenemos que dividir, y la inmunidad humoral es muy importante. El papel que juegan los anticuerpos en general que son muy valiosos, no solamente porque intervienen protegiéndonos, sino que además nos sirven como indicadores de infección para el diagnóstico. Y los anticuerpos pueden matar, ya que ellos pueden fijar complementos y destruir y producir perforaciones de la membrana, pueden bloquear receptores, por lo tanto no dejan que este parásito reconozca al glóbulo rojo a través de mecanismos estimulando la endocitosis, la fagocitosis, y mecanismos de tipo citotoxicidad dependiente de anticuerpos inmediatos por célula. Entonces los anticuerpos juegan un papel muy importante en términos de protección. Y eso lo vivimos con COVID, como inicialmente no se producen anticuerpos, pero que a partir de la segunda o tercera semana ya los anticuerpos median protección, claro, que pueden también estar involucrados en mecanismos de tipo inmunopatológico. Entonces, la inmunidad adquirida va a depender si son agentes que están extracelulares, donde puede haber desde las toxinas de los productos, en el caso de la toxina tetánica, más que matar a la bacteria, nos buscamos neutralizar esa toxina, donde los anticuerpos neutralizan toxina o neutralizan a los organismos extracelulares. Entonces, la respuesta humoral en los organismos extracelulares es la más importante. Inclusive los anticuerpos juegan un papel muy importante hasta los organismos intracelulares. En hepatitis B o C, los anticuerpos neutralizan cuando se rompe el hepatocito, neutralizan a ese virus para que no vuelva a entrar en la célula. Entonces, la respuesta para organismos intracelulares o sus subproductos es más fuerte que la respuesta de tipo TH2, donde los anticuerpos IgG juegan un papel importante, y las células, los eosinófilos, monocitos, plaquetas y neutrófilos también juegan un papel importante ayudando a la destrucción de estos organismos.
aquí no hay una de respuesta TH2 pura, sino que hay una combinación de TH2 y TH2. Pero la más importante es la TH2. Ahora, cuando hablamos de organismos intracelulares, tenemos dos tipos de organismos intracelulares. Aquellos que entran en células que no sean del sistema inmune. Entran dentro de adipocitos, entran dentro del músculo cardíaco o músculo esquelético, tiroides. Entonces, cuando los organismos entran dentro de células que no sean del sistema inmune, aquí, ¿cómo el sistema inmune conoce que esta célula está infectada? Bueno, porque los antígenos de ese organismo se empiezan a coexpresar en la superficie de la célula junto a antígenos que tengan mayor riesgo de compatibilidad de la clase 1. Y entonces los CD8 solamente van a reconocer cuando hay una coexpresión de los antígenos en este caso, puede ser un Trypanosoma cruzi o puede ser cualquier otro organismo intracelular. Cuando hay la coexpresión, los CD8 reconocen, y si hay una activación de los linfocitos T cooperadores, producen perforinas y destruyen a esta célula que está siendo parasitada. Ahora, si son células fagocíticas, en donde aquí están, que puede ser Leishmania, Mycobacterium tuberculosis, etcétera, etcétera, aquí la estimulación del sistema inmune y de la inmunidad adquirida es a través de la coexpresión de estos antígenos asociados al sistema de mayor riesgo de compatibilidad de la clase 2, que hace que los receptores de los linfocitos CD4 reconozcan que está infectada y empieza a producir la citoquina que estimula la participación de la célula NK o a la activación de esta célula para que termine de destruir. Acuérdense que fue un venezolano quien descubrió el HLA y que es premio Nobel. Lean esa historia, es muy importante que sepan que tenemos un premio Nobel. Entonces, la leishmaniasis tegumentaria, un parásito intracelular, protozoario flagelado, que tiene dos variantes dependiendo, que es la leishmaniasis tegumentaria y la leishmaniasis visceral, que son dos complejos totalmente distintos, en donde tienen un vector común, que son vectores genes, los ángeles le llaman arboletas, genes distintos, y son los flebotomos, que ya ellos cuando inoculan los promastigotes de leishmania están produciendo una saliva que induce a nivel local más bien un tipo de respuesta tipo TH2, por lo cual están favoreciendo el parasitismo en este caso de la leishmania. Y entonces, ¿qué inoculan? Inoculan los promastigotes, que como ahí hay células dendríticas, células de Langerhans en la piel, enseguida capturan a ese organismo y ya se lo tragó. Ya se tragó el promastigote y empieza entonces la multiplicación, la transformación del promastigote en los amastigotes. Aquí tienen los mastigotes que tienen su núcleo y kinetoplasto, núcleo y kinetoplasto, células fagocíticas llenas de eso. Y aquí vamos a ver un espectro clínico que se parece al que vemos con la lepra. Acuérdense de la lepra tuberculoide y del otro extremo la lepra lepromatosa, el polo benigno y el polo maligno, y una lepra intermedia. Aquí, y estos son de las propuestas que hizo el doctor Convit, del Instituto de Biomedicina, de la leishmaniasis tegumentaria simple en el polo benigno, y la leishmaniasis tegumentaria diseminada o leishmaniasis nodular o anérgica. Y un polo intermedio que es la leishmaniasis cutánea mucosa. Pues bien, lo que sí se diferencia con respecto a la lepra, que en el caso de la lepra hay un solo agente bacteriano, no que maneja la respuesta inmune de los pacientes. Pero aquí sí hay, además de la diferencia de la respuesta inmune, son también parásitos distintos. Esto generalmente lo produce la leishmania del complejo mexicana, como el que produce también esta forma maligna, y esta forma intermedia, la leishmaniasis cutánea del complejo Giardia
brasiliensis que produce. O sea que hay el componente del hospedero, pero hay el componente parasitario. ¿Qué pasa cuando ese gencito inocula estas formas de promastigote, se transforman en amastigote, que son capturadas por la célula de Langerhans, y ellos ¿qué hacen? Se van al ganglio regional a mostrar, ha entrado un organismo que es extraño, y en el ganglio regional va entonces a activar los linfocitos a nivel regional, y ahí viene la respuesta hacia el área donde ha ingresado ese agente, donde estos linfocitos CD4 activados vienen entonces a estimular a la célula fagocítica a empezar a engullir los promastigotes, que inicialmente se transforman en amastigotes, y su activación lleva a la muerte de los amastigotes. Cuando no existe esa activación, esto es una lesión de una forma anémica, donde tenemos múltiples parásitos dentro de células fagocíticas, múltiples parásitos dentro de células que no son capaces de destruir a eso. Y entonces tenemos este patrón, la leishmaniasis cutánea localizada, donde hay predomino en respuesta del tipo TH1, donde hay muy pocos parásitos, una curación relativamente rápida, y tenemos la leishmaniasis cutánea difusa, donde hay abundantes células fagocíticas llenas de amastigote, no es capaz de armarse, no son capaces de destruir a los amastigotes que están en su interior, y un polo intermedio donde hay una respuesta intermedia entre T1 y TH2. Entonces aquí tenemos el patrón de la leishmaniasis benigna cutánea localizada, donde hay una inmunidad celular muy importante, donde la sangre de estos pacientes hay una alta producción de interferón gamma que induce que se activen las células fagocíticas, y en el polo maligno tenemos más bien una respuesta tipo TH2, donde lo que hay es producción de anticuerpos, pero no hay forma de activar a esas células fagocíticas, destruir los amastigotes. Y entonces vemos la forma. Okay. La otra enfermedad, que son primos hermanos, trypanosomas, son primos hermanos de la leishmania. Acuérdense que se transmite a través de los creatominos, a través de los vectores, que por contaminación, que inocula una forma llamada, que elimina con las veces la forma convencional, la forma de tricomastigote metacíclico, que entran a través de a veces lesiones de rascado, donde picó el chico, y entran los tricomastigotes, entran en la forma de amastigote, y después se van a invadir, después de romper estas células fagocíticas, van a invadir cualquier tejido del organismo. Cuando digo cualquier tejido, los Trypanosoma cruzi invaden hasta córnea, que no puede tener amastigote en córnea. O sea, una de los poquísimos agentes infecciosos que puede transmitirse a través de un trasplante de córnea. Uno es Trypanosoma cruzi, y el otro el virus de la rabia, que se puede a través de un trasplante de córnea puede transmitirse la rabia. Entonces, estos invaden cualquier tipo de célula, toxoplasma también. Y entonces, en el caso de Venezuela, porque hay 6 variantes de trypanosoma, dependiendo, nosotros tenemos la variante 1, se llama DT1, y es distinto a las variantes que tienen en el cono sur los argentinos, los chilenos, en Uruguay, etcétera, etcétera. Es distinto, los parásitos tienen distintas preferencias. En nuestra variante que tenemos es fundamentalmente cardiotropa, lo que más le gusta es el corazón, mientras que las variantes en el sur le gusta mucho lo que son vísceras huecas, y entonces producen los megaconos y megasomas. Nosotros en Venezuela no hemos identificado el primer caso de megasófago o megacono. Lo que tenemos variedades cardiotropas, aunque ustedes lo saben muy bien, que hay otra forma de transmitirse más allá de los vectores. Hay vía transfusional, trasplante de cualquier tejido, normalmente trasplante de corazón, de cualquier
tejido, la transmisión vertical madre-hijo, pero también hay la vía oral, que es muy importante hoy en día. Y la patología en nuestro medio es fundamentalmente una patología cardíaca, donde el proceso inflamatorio es fundamental. Cuando hay una gran respuesta inflamatoria, hay daño, no solamente lo produce el parásito, sino que también todos los radicales de oxígeno que producen las células inflamatorias destruyen el músculo miocárdico, lleva a esta cardiomegalia típica del paciente con Chagas, la cardiomegalia, la cardiomiopatía Chagas. Y hay dos tipos de evolución. Esta es una enfermedad que podemos tener la forma aguda, que generalmente la vemos cuando hay Chagas oral. Ustedes vieron el brote de Chacao, brote de Chichen Itzá. Tenemos los récords, los 3 brotes más grandes de la historia que hay de la humanidad de Chagas oral, que tenemos en Venezuela. Chacao, Chichen Itzá y el siguiente fue en Táchira, que fue a través de las famosas helados artesanales que le llaman tetas. Esa fue la forma de infección, porque los tricomastigotes aguantan prácticamente la contaminación. Entonces estamos hablando de una entidad clínica muy severa y muy grave. Entonces tenemos dos tipos de evolución. Una evolución crónica y sin llegar a las lesiones severas, en donde hay un patrón de citoquinas donde predominan las citoquinas antiinflamatorias como IL-10, donde aquí tenemos el tiro de mastigote, pero no hay alrededor una respuesta inmune fuerte que destruya el tejido. Y tenemos el patrón de una fuerte respuesta proinflamatoria, donde se producen altos niveles de TNF-alfa y interferón gamma, y cada vez que hay un tiro de mastigote hay una potente respuesta, un proceso inflamatorio que destruye el tejido. O sea, la respuesta inmunológica condicionada por la genética de cada persona ayuda más allá de las propias variantes más virulentas que otras. Evidentemente hay cargas parasitarias muy distintas. No es lo mismo tragarse 100.000 parásitos que tragarse 10 parásitos, y entonces evidentemente que la evolución va a ser distinta. O sea, el inóculo inicial es muy variable, pero que es un condicionante genético el de que haya una hiperrespuesta desde el punto de vista inflamatorio y lleve, o sea, que la inmunopatología, la respuesta inmune tiene mucho que ver con el daño que hay. Además de que se producen también autoanticuerpos en la enfermedad de Chagas. No solamente autoanticuerpos contra las fibras, sino que también contra los receptores, como vamos a ver, distintos receptores que hay a nivel cardíaco. Y bueno, la enfermedad por excelencia más importante, la malaria, que habíamos hablado en el país, ha sido una tragedia lo que hemos vivido en los últimos años, y que es transmitida también por vectores que tienen 2 ciclos, uno hepático y uno eritrocítico, o sea que la respuesta inmune va a ser variable si es a nivel hepático o a nivel eritrocítico, de que viene aumentando el número de especies que nos atacan y que el ciclo, la parte patológica está condicionada por el ciclo eritrocítico, y era lo que le hablaba antes de la complejidad, de lo difícil de desarrollar vacunas cuando esta forma que es la que invade el glóbulo rojo, escasamente una micra, está compuesta de 5.400 proteínas. Entonces no es fácil producir vacunas porque él tiene distintos receptores para entrar al glóbulo rojo. ¿Okay? Y claro que predominan ciertos receptores que reconocen en el caso de Plasmodium falciparum, reconocen a 2 antígenos más importantes que son MATA3 y glutaminas, y me había dicho que en el caso de Vivax reconocen el receptor 2, y que la población de origen africano predomina la población que no tiene receptor 2, por lo tanto no se enfrenta con el famoso virus. Y eso se demostró en la guerra de Vietnam. Se encontraron
de que los negritos morían por las balas y los blanquitos morían más por malaria por las balas. O sea que la investigación permitió descubrir eso. Y bueno, resumiendo, ¿cuál es el tipo de respuesta que nos protege? Los anticuerpos son muy importantes para proteger la primera fase cuando entran los prozoitos, porque son estadios extracelulares, pero una vez entran dentro de los hepatocitos, los linfocitos CD8 son los más importantes tratando de matar de destruir los hepatocitos que se encuentran parasitados por el enfisonte hepático. Y después en el ciclo eritrocítico, de nuevo, los anticuerpos juegan un papel importante bloqueando esta interacción. Y también a nivel esplénico, acuérdense que los parásitos al pasar a nivel esplénico, ya que el vaso viene a ser el ganglio de la sangre y trata de, cuando encuentra que hay eritrocitos que están alterados o que tienen anticuerpos pegados en su superficie, trata de eliminarlos y de alguna forma ayuda en la defensa de esa fase. Pero en resumen, los anticuerpos juegan un papel muy importante, tanto inhibiendo la interacción con el glóbulo rojo, actuando como insulina, fijando complemento, o interviniendo también activando la fagocitosis y citotoxicidad dependiente de anticuerpos y mediada por C. Entonces, los anticuerpos en la área juegan un papel fundamental. Pero claro, a nivel hepático, la respuesta es tipo CD8. Las dos vacunas que se están preconizando por la OMS, en las cuales creo que pudieran servir para los turistas, para los militares cuando van a invadir países, en cambio no son buenas vacunas pensando en la población, porque despierta una respuesta fundamentalmente CD8 para la fase hepática, y la inmunidad en malaria se pierde muy rápidamente. Y los primeros estudios que se han hecho con esa vacuna, haciendo el seguimiento, se demostró que posterior a la vacunación la mortalidad en los vacunados era superior a la de los no vacunados. Por lo tanto, la OMS está respaldando una vacuna que a mi juicio es una vacuna de la otra enfermedad es la esquistosomiasis, y ahora saltamos los protozoarios a los mitos. Recuerden que uno se infecta a través de la piel de una forma venada, y que son estas formas con una colita bifurcada que penetra la piel, como va por la circulación pulmón, y del pulmón pasa al corazón izquierdo para ubicarse los gusanos adultos dentro del sistema portomesentérico, donde ellos de aquí van a bajar hacia las mesentéricas, ya que tienen dos ventosas y vienen pegados por la pared vascular, y contracorriente van de la circulación portal, bajan hacia la mesentérica, sobre todo la mesentérica inferior. O sea que se ubica sobre todo en el humano, en el hemicólon izquierdo, donde van a producir los huevitos, que van a ser los que, al colocarlos en la pequeña vasculatura, producen microabscesos, se rompen y caen por la heces. No es un parásito. Aunque aparezcan en la heces, es un hemoparásito, ya que todo el tiempo los gusanos van a estar dentro del sistema portomesentérico. Y bueno, ¿cómo se infecta uno? Contactando, lavando las motos, bañándose, tomando agua, o son el sitio de prueba de la población infantil. Y justamente en el colon izquierdo, donde se van a poner la mayor parte de los gusanos, una vez de haber madurado dentro de la circulación portal, bajan contracorriente, y ahí los gusanos, las parejitas de gusanos, macho y hembra, empiezan a poner los huevos en cadena, que son los que van a salir por la heces. Bueno, ¿dónde está ubicado? El sistema portomesentérico es un área de tolerancia inmunológica. Tiene que ser tolerancia inmunológica porque la absorción de los nutrientes no es aquí, y ahí entran, por ahí entran
las proteínas de la leche, de la carne, hasta de los vegetales que teóricamente debían estar, son ajenas a nosotros y tiene que haber tolerancia inmunológica para que ellos se formen fenómenos de tipo inflamatorio. Para que esos alimentos sean procesados a nivel hepático por las enzimas y nosotros nutrir. Pero entonces buscar un sitio de tolerancia inmunológica para vivir y además es más rico en alimentos porque todos los nutrientes pasan por el sistema porto. O sea, se buscó un sitio súper privilegiado. Ahora, ¿qué sabemos? Y me voy a dedicar solamente al humano. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Bueno, sabemos que produce, como el resto de los elementos, una potente respuesta tipo TH2. Una respuesta de tipo TH2, donde hay inicialmente producción de interleuquina, el 4 y 5, que acuérdense que estimula la producción de eosinófilo y de producción de anticuerpos. La fijación de anticuerpos más la participación de las células son lo que lleva a la destrucción del citosoma, pero solamente en las primeras 24 horas. A partir de las 24 horas el parásito es indestructible. Entre otras cosas, el citosoma a partir de las 24 a 48 horas ya tiene doble membrana plasmática. Es el único ser que tiene doble membrana plasmática. Si se le fijan anticuerpos, se le tenga la membrana plasmática externa y por lo tanto, aunque se tiene complemento, no lo va a ver. Y ya él ha desarrollado sistemas de evasión de la respuesta inmune, por eso llega al estadio adulto, pasando por la fase de óvulos a adultos. Entonces, esto ocurre, la destrucción del citosoma tiene que ocurrir en la primera. ¿Qué pasa en los niños que son más susceptibles? Bueno, ellos tienen ellos en vez de producir IgG2 y IgG1, que son las que, IgG1 y IgG3, que son del tipo de inmunoglobulinas que tienen receptores, los sinófilos, macrófagos, plaquetas, producen anticuerpos bloqueadores de la respuesta inmune. Y por eso los niños son más susceptibles. Ellos tienen un predominio de la respuesta IgG4 sobre la IgG. Y aquí tenemos un citosómulo en presencia de eosinófilos y suero normal, pero cuando agarramos y ponemos suero de pacientes con esquistosomiasis que fija IgE, fija IgG1 y IgG3, las células fagocíticas lo reconocen y destruyen al esquitosoma. Entonces, el concepto que resume el tipo de respuesta protectiva dependerá del hábitat de los parásitos. Los extracelulares, los anticuerpos juegan un papel principal como papel efector, mientras que los intracelulares predomina la respuesta celular con leucocitos CD8, células genéticas y macrófagos activados que producen citoquinas parasitarias. Bueno, finalmente, nos faltan dos cosas. Cómo la respuesta inmune interviene en la fisiopatología de la enfermedad y lo otro, que vamos a resumir, los mecanismos de evasión de la respuesta inmune que utilizan los pacientes. Entonces hay respuesta de tipo anafiláctica, lo vemos en la cariasis, el síndrome de Loeffler, que son producción de altos niveles de IgG4, de IgG5, de eosinófilos, de un proceso inflamatorio, sobre todo a nivel pulmonar, que lleva a ese niño tosedor y que tiene una alta eosinófila. Y eso lo vemos generalmente con los helmintos. Cuando vean, fíjense lo importante, nunca se olviden, un examen tan simple con una hematología ya le da mucha orientación desde el punto de vista clínico a la enfermedad infecciosa. Si yo tengo una ligera leucocitosis, pero si yo tengo eosinófilos, primero piensen en que hay un helminto cercano o que es un paciente alérgico a algo, es un paciente asmático. Si yo veo una leucocitosis elevada, muy probablemente es un fenómeno de tipo de bacteriano. Si yo veo una leucopenia, lo contrario, ya nos orienta entonces es probablemente un proceso viral. Entonces, la hematología nos da una primera información muy valiosa.
nos da también los niveles de plaquetas por si acaso en el caso de dengue. Tenemos la inmunopatología de tipo citotóxica, porque hay hemólisis, hay autoanticuerpos que destruyen el glóbulo rojo, parte de la miocardiopatía, también por la producción de autoanticuerpos, y vamos a ver un ejemplo, o la anemia en Calazar, también porque hay autoanticuerpos contra el glóbulo rojo sano. Tipo 3 por complejo inmune circulante, ya que los complejos inmunes circulantes se pueden fijar a nivel del glomérulo y dañar la membrana del glomérulo y producir la glomerulonefritis que vemos en malaria, en Calazar o en la tripanotomía ciática. Y la hipersensibilidad retardada cuando hay una gran respuesta de tipo celular, como vemos en la linfocitotal mucosa, donde gran parte de la devolución de esa mucosa es por una hiperrespuesta del sistema inmunológico, o el granuloma bilharziano, cuando son demasiado grandes, pueden tener el granuloma, puede tener 100 veces el tamaño del huevo. O sea que la respuesta inflamatoria, donde ellos producen radicales de oxígeno, mata el tejido hepático. O sea que la respuesta sí es exagerada, nos daña. Y aquí tienen un granuloma bilharziano, una biopsia de un paciente que murió, donde aquí tienen el huevo y miren todo lo que es la respuesta inflamatoria destruyendo el tejido hepático. El parásito, por cierto, el Phytophthora manzoni, trata de modular esa respuesta inmune mediante una serie de mediadores que hacen que la respuesta inicialmente de una respuesta potente tipo TH2 se transforme en una respuesta de tipo TH1 y los granulomas, la fase crónica de estos comienzan muy chiquitos. El parásito no quiere matar a su pueblo, porque si son granulomas tan grandes van a matar a los pueblos. Y bueno, eso es lo que les decía, los granulomas iniciales son muy grandes, una gran respuesta de tipo TH2. Hay una inmunomodulación inducida por el parásito, donde son granulomas pequeños en la fase crónica, y eso es lo que vemos con daño hepático y posteriormente los cuadros de hipertensión portal que vemos nosotros en las áreas endémicas con esquistosomiasis, sobre todo en los estados Carabobo y Aragua, que es donde tenemos mayor transmisión. Y habíamos hablado de la presencia de autoanticuerpos. Bueno, estos son los controles distintos autoanticuerpos en la forma indeterminada, en la forma de cardiomiopatía en megacola. Desde el 98% de los pacientes con la forma severa tienen autoanticuerpos contra los receptores beta-adrenérgico y muscarínicos. O sea, el componente autoinmune contra el tejido cardíaco es fundamental en la miocardiopatía. Entonces, los eventos inmunopatológicos juegan un papel fundamental también en el daño de los parásitos. Y bueno, ¿qué mecanismos de evasión? Son complejísimos. Vamos a ver, hidrólisis de anticuerpos. Si se me pega un anticuerpo, yo tengo enzimas que cortan la línea. Consumo el complemento en el área, por lo tanto, no va a haber complemento refugio. Vivo perfectamente en los macrófagos y tengo varias formas de vivir en los macrófagos. Induzco inmunosupresión, produzco activación policlonal. ¿Qué es producir activación policlonal? Poner a los linfocitos B a producir anticuerpos masivamente contra todo. Contra todo. ¿Qué significa contra todo? Autoanticuerpos. Un paciente con malaria, si yo le hago un perfil de autoinmunidad, encuentro que tienen anticuerpos antiglobo, antitiroideo, anticúsculo liso, antinuclear, se te parece un lúpico, porque hay una activación policlonal. Pero eso tiene implicaciones muy importantes en el diagnóstico, porque estos pacientes me dan falso positivo a la prueba de dengue, falso positivo a un VDRL, falso positivo a un VIH. Y entonces, trombocitopenia, mialgia, cefalea, dolor retroocular, no, este es un caso de dengue, y resulta que el tratamiento del dengue es totalmente contrario al paciente con malaria. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la interpretación de los resultados. Conociendo esto, sepan que una trombocitopenia puede ser por malaria, y puede ser, y sabemos por qué, y la clínica es muy parecida, y me va a dar un dengue falso positivo. A veces me dicen, no doctor, lo que pasa es que yo tengo malaria y dengue. No, tengo
lo que tiene es malaria, pero tiene un falso positivo para la EPO. Tiene la prueba de BDRL positivo. Yo he tenido matrimonios que casi se divorcian por el hecho de que uno de ellos salió positivo para el BDRL. Era un falso positivo. Después del tratamiento antimalárico desaparecieron y el paciente era la paciente que tenía un BDRL negativo. Entonces la activación policlonal es importante en términos de inmunopatología y es importante en términos de diagnóstico. Lo vemos también en Canazal. ¿Okay? Ahí también hay activación policlonal. Y después complejo inmune circulante que pueden introducir evasión. Entonces, ¿cómo sobreviven los parásitos dentro de los macrófagos? Bueno, Trypanosoma cruzi, ¿qué es lo que hace? Bueno, me agarraron en el fagosoma, me sacó el fagosoma y me quedó en el citosoma. Ya no me van a hacer las enzimas citolíticas, no me van a hacer nada. Toxoplasma gondii, ¿qué hace Toxoplasma gondii? Pues él agarra y tiene la forma de inhibir que el lisosoma se pega al fagosoma. O sea, él está dentro del fagosoma, pero el lisosoma no se degranula para destruir. Y en el caso de Leishmania, él tiene unas glicoproteínas en su membrana que son resistentes a las enzimas lisosomales. Por eso estos tres parásitos tienen estrategias distintas para ellos. ¿Qué otros mecanismos de evasiones hay? Bueno, el aislamiento anatómico, porque vivir en la luz intestinal está excluido de mucha de la respuesta inmune, y eso todos los parásitos intestinales, o vivir dentro de una célula, vivir dentro de una célula cualquiera, el miocárdico, dentro de los glóbulos rojos, etcétera, etcétera. La variación antigénica, ese es uno de los mecanismos más eficientes que hay. Y lo tienen sobre todo los Trypanosoma africanos y lo tiene malaria. ¿Qué significa? Si yo tengo un antígeno A, sobre todo en la superficie, y empiezan a producirse anticuerpos, muto esa proteína y ahora aparece el antígeno B. Cuando empiezan a producirse los anticuerpos contra el B, ahora produzco el C, después el D, después el E, el F, y no paro de variar antigénicamente para que el sistema inmune no me destruya. Entonces es como si se estuviera primo infectando, y estos pacientes van a tener altos niveles de IgM, y eso es lo que vemos sobre todo en la tripanosomiasis africana, porque al ser nuevos antígenos, lo que está produciendo es como si fueran primo infecciones. Ese es un mecanismo brillante de evasión. Polimorfismo antigénico que tiene muchas variantes. Una variante que me acaba de infectar de plasmodio es distinta a la que me infecta la semana que viene. Son antigénicamente distintas. La descamación, bueno, lo que estamos viendo de todas maneras con COVID, donde va cambiando también sus patrones antigénicos. La descamación o capping. Si se me pegan los anticuerpos, yo despego ese fragmento y ya los anticuerpos no me hacen daño. O mimetismo antigénico. Me cubro como el lobo con la piel de la ovejita y de esa forma yo cubro los antígenos importantes, no cubro los antígenos del hospedero para que no me reconozcan. Bueno, Plasmodium falciparum no solamente va de pasar a niveles clínicos, sino que se queda pegado en los vasos sanguíneos y al no pasar por niveles clínicos no son destruidos. Y la variación antigénica, primero la variante A, la B, la C, la D, la E, y así están continuamente mutando. Pero por supuesto, el presidente de la Sociedad de Inmunología, son los ditosomas, el ministro de la presidencia, porque ellos tienen una cantidad de mecanismos de evasión. Produce una gran cantidad de antígenos para que los anticuerpos se vayan por ahí, sigan produciendo anticuerpos que no me van a dañar. Después tiene el cubrirse con lo que se llama el mimetismo, disfraz antigénico, me cubro de los antígenos de los peleros. Si yo quiero saber cuál es el grupo sanguíneo, el RH de un paciente, le saco los anticuerpos y voy a ver que es RH positivo del grupo AB, porque los tiene bien pegados. Lo puede grabar que no se despegue. O diga fibronetina, antígeno del sistema mayor cantidad. Hacen de cualquier cosa para cubrirse para que no me reconozcan los antígenos.
Tengo proteasa en la superficie. Si se me pegan los anticuerpos, corto el anticuerpo y no pueden fijar complemento. Y pueden participar las células. Se me pegan los anticuerpos, lo descamo porque tengo doble membrana plasmática. Suelto la membrana externa y después me vuelvo a recurrir con la membrana plasmática externa. Y tengo todo el sistema enzimático, todo, de las hidrolasas que son capaces de destruir cualquier o neutralizar los radicales de oxígeno que me afectan mucho los lípidos, ¿verdad? Los lípidos, al fijarse en oxígeno, se produce un fenómeno de oxidación que daña la membrana. Ellos tienen superóxido dismutasa, una cantidad que van a neutralizar los radicales de oxígeno que producen todas las células antiinflamatorias. Por tanto, ellos son indestructibles. Una vez llegan, pasan las 48, 72 horas. Por eso digo que son los presidentes de la sociedad inmunológica. Entonces, los parásitos exhiben una diversidad de mecanismos de evasión de la respuesta inmune, los más sofisticados que hay entre los agentes infecciosos.